No hay ningún partido, todo partido que se presenta de centro no es un partido que ocupe una equidistancia entre los demás partidos existentes en ese país, bien a la derecha o bien a la izquierda. No es verdad. El centro políticamente no existe. No hay ninguna ideología que sea de centro. Eso no es verdad. Ahí hay una gravísima confusión. Y la confusión que padecen todos los periodistas y los profesorcillos de universidad es que confunden el centro para gobernar, el centro de gobierno, del centro del espectro político. Y existe centro para gobernar, hasta el punto de que no ha existido nunca, ni existirá nunca en el mundo, un gobierno que no esté gobernado, que no tenga el poder en el centro. De ese gobierno, de los ministros que representan las distintas matices de ese gobierno. Y eso es tan válido para Hitler, para Mussolini, para Franco, como para Stalin, como para Obama. No hay, porque el centro, lo que en realidad significa centro es equilibrio. Todo gobierno tiene que estar alrededor de un eje central que proporciona el equilibrio. Y como está compuesto de distintos ministros, todos tendrán un denominador común, que son conservadores, que son progresistas, que son revolucionarios, que son reaccionarios. Eso, todo el equipo tendrá la condición del jefe que lo ha formado. Pero el jefe que se sienta con ese equipo, y dentro de ese equipo hay matices. Unos quieren ser más reaccionarios que el jefe que los reúne, otros menos. Entonces el jefe tiene que tener la habilidad de tener un gobierno donde él esté ocupando el centro de ese gobierno. Stalin era el centro de su gobierno y Hitler el centro de su gobierno y Franco era el centro de su gobierno. La política de Franco era centrista con relación ¿a qué? Pues con relación a los que ocupaban. Desde el principio estaba más claro, luego fue difuminándose hasta que al final Franco ocupaba el poder, la jefatura del Estado por inercia, pero ya las fuerzas políticas que ocupaban el centro ya no las representaba Franco. Y eso que fue, por ejemplo, desde que la tecnocracia del Opus Dei entró y transformó los datos sociológicos y económicos de los gobernados españoles. Pero Franco, cuando inicia su gobierno, está enfrente, tiene a Hitler, está maravillado de lo que va a pasar, cree que va a ganar la guerra Hitler, y su gobierno está compuesto por los mismos vencedores de la Guerra Civil Española. Y él ocupa el centro porque entre la falange, los requetés, que tiene que unificarlos, porque al unificarlos ya las tensiones más vanguardistas de la falange y más reaccionarias o tradicionales de los requetés, que estaban, me acuerdo los nombres de la época aquella, de Fanjul y compañía, los requetés, Franco los unifica para poder estar entonces más tranquilo, porque tiene de un lado al ejército y la iglesia, y dentro de esas fuerzas políticas la iglesia tiene un papel preponderante en los primeros gobiernos de Franco, pero no tanto como el ejército, y no tanto como la falange. Entonces Franco fundamentalmente representa el centro, que era el ejército. Y sus ministros, franquistas hasta la médula, unos eran falangistas, otros requetés, otros de Acción Católica, no antes de la Acción Católica, eran de la jerarquía eclesiástica, si no eran los obispos fue por casualidad. Pues bien, luego eso varía, y a medida que se va haciéndose más compleja la sociedad española, porque aparecen nuevas clases de centro que se llaman sociales, que se llama centristas, pero es una metáfora, porque no está en el centro, hay clase obrera, pero es que entre la clase obrera y la banca, pues ya aparecen las clases medias, que se llaman clases medias, que no quiere decir que esas clases medias sean el centro político, no, porque las clases medias también sufren la ideología, y no hay ninguna ideología que sea centrista. Toda ideología es un extremo. Toda la conservadora, la comunista, la socialista, la social, toda ideología por definición ocupa un extremo, su extremo ideológico. ¿Por qué? ¿Por qué son falsas todas las ideologías?
¿Y por qué tienen que ocupar un puesto central dentro de los partidarios de esa vaguedad ideológica? Porque la ideología significa y parte de una idea. En toda ideología tiene que haber una idea. Por eso no hay ninguna ideología en el mundo, ni en la historia ha habido una ideología que sea absolutamente falsa. Porque si fuera absolutamente falsa, no podría haber elegido una idea. Esa idea no existiría. Y toda ideología contiene una idea verdadera, pero parcial, muy pequeña, más corta o más extensa, pero toda ideología parte de una idea verdadera, pero parcial. Esa idea no refleja la totalidad de la realidad, sino una parte de ella. Por ejemplo, si vemos una naranja y nos guiamos por la ciencia pura y por nuestro sentido, podemos describir la cara de la naranja que vemos. Y si describimos la cara de la naranja por lo que vemos, no podremos hacernos, el que no haya visto nunca una naranja, no puede ver, porque si no la tocamos con la mano y le damos la vuelta y vemos que es redonda, pues vemos una naranja, lo que vemos no es la totalidad de la naranja. Por tanto, una ideología de la naranja es cuando lo que ves, que es una fachada, una parte, la conviertes en la totalidad equivocándote. Esa es la ideología. Una ideología es una idea parcial que mediante el logos, que es la razón, la conviertes subjetiva y arbitrariamente en una idea total. Si el liberalismo, pues por supuesto que es una idea, pero parcial, porque refleja una parte de la realidad, y es que el mercado, la riqueza y la política está influida por los hombres que tienen más poder en el mercado, y esa es la idea liberal. Pero si la conviertes en totalidad, la ideología liberal es falsa, porque una ideología liberal no puede jamás tener una política distributiva de la riqueza entre la gente más pobre, porque el liberal entrega todo al mercado, pues bueno, ahí gana todo, no solo la riqueza, sino el poder, los ricos, los que están en el mercado. Pero es que lo mismo pasa con el comunismo y lo mismo pasa con el socialismo. Todo esto viene a cuento de que esa parcialidad de la ideología es la que se traduce en el socialismo español. Y Podemos, cuando habla de centralidad, que es donde he partido para hacer esta reflexión, no sabe de qué habla. Porque la centralidad es una cualidad del centro, pero no existe, es un abstracto. Mientras que el centralismo sí existe en la realidad, porque es una reducción a las posiciones centrales, una reducción absoluta, que es el centralismo. En cambio, la centralidad es una condición del centro, eso no significa nada, pero son palabras nuevas que inventa Podemos para hacer creer que ellos son respetables y que quieren ocupar posiciones de centralidad. Naturalmente, como todo el que gobierna. Evidentemente que si vosotros gobernáis, seréis de centro inmediatamente, el primer día. Con eso